Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis esa semana? ¿Cómo ha ido el finde? Bueno, espero que muy bien. Ya estamos aquí nuevamente, Pablo Strubel a los mandos de esta nave que nos lleva de viaje nuevamente, sonoramente cada semana, cada lunes, ya sabéis, aquí estoy. Y hoy nos vamos a ir de viaje por Sudamérica con Andrea Camacho, que es una viajera colombiana, periodista, aunque la verdad es que nunca dice, según nos dice ella, ha ejercido como tal, pero fijaos, cuando quiso hacer su gran viaje por América Latina, que estuvo 6 meses viajando entre Colombia y Argentina, a lo más austral del continente, se fue hasta el Faro de San Juan de Salvamento en Argentina. Bueno, pues decidió hacer un proyecto periodístico, un proyecto fotográfico para documentar y contar lo que viera y viviera, ¿no? No solo viajar por el hecho de viajar, por disfrutar y enriquecerse, ¿no?, con lo que da el viaje en sí mismo, sino también con una finalidad, pues eso, periodística, para dar a conocer lo que se iba encontrando. De ese viaje ha surgido una exposición fotográfica bastante tiempo después, pero bueno, hay veces que un gran viaje deja tanto pozo que hay que asimilarlo, hay que filtrarlo durante mucho tiempo, y esa exposición se llama El Sur es el Norte, que es un encuentro fotográfico, como dice la autora, con América del Sur. Fue un viaje en el que Andrea estuvo viajando sola. La verdad es que casi sin dinero. De hecho, para que alucinéis, partió con $500. Pero bueno, en el camino encontró ahí la manera de financiando, vendiendo artículos, dando charlas. En fin, se espabiló un montón y consiguió llegar 18.000 kilómetros después, como decía, al faro del fin del mundo, que era un sueño para ella en realidad. Y a mí me ha hecho mucha ilusión conocerla porque es una entrevista que ya notaréis, está hecha en directo con la grabadora en mano en el Matadero de Madrid, cara a cara, un día soleado de invierno. Y bueno, eso le da otra magia a la conversación, le da otra magia. Realmente disfruto mucho conversando cara a cara. Y espero que la disfrutéis un montón. Y antes de dejaros con el programa, pues me gustaría comentaros que en este programa colabora LATAM Airlines, que es la aerolínea con la red de destinos más grande de Sudamérica y que por tercer año consecutivo ha sido la elegida como mejor aerolínea de esta región. Con LATAM Airlines te puedes conectar con más de 140 destinos como Isla de Pascua, Cuzco, Río de Janeiro, Cartagena, Galápagos y bueno, un montón más. Además, esto es importante, tienen vuelos directos desde Madrid y Barcelona, así que ya puedes ir poniendo Sudamérica en tus planes futuros de vacaciones. Te invito a descubrir tu mundo sin fronteras y todos los destinos que LATAM Airlines te ofrece en latam.com. Y bueno, como os decía, os dejo con la entrevista, que espero que disfrutéis un montón. Agradezco mucho vuestros comentarios y corazoncitos que ponéis en las diferentes plataformas si os ha gustado el programa, que espero que sí. Y nada, abrochémonos los cinturones y embarcamos rumbo a Sudamérica. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, encantadísima, me encanta por fin coincidir contigo, te sigo hace mucho tiempo y esto me encanta. Bueno, el placer es mío, además cara a cara, que eso para mí es muy especial, como siempre suelo grabar online, por internet y demás, y aquí estamos en Madrid-Río, un día soleado de invierno, compartiendo este viajazo que hiciste de 6 meses por América Latina, desde Colombia hasta el sur del continente y luego acabaste en Uruguay. Y fue un viaje fotográfico, tú eres periodista y si te parece vamos a hablar de fotografía para empezar y por qué no de este proyecto que has hecho fotográfico, El Sur es el Norte. ¿Por qué no me comentas, nos describes a la audiencia, cerramos todos los ojos y nos describes una de las fotografías que componen la exposición fotográfica y que nos cuentes la historia de esa fotografía?
Vale, bueno, a nivel fotográfico y más con una experiencia de 6 meses de viaje, es un poco difícil, ¿no? Elegir una, pero si tuviese que hablarte de una imagen, específicamente creo que me quedaría con una mirada. Es una mirada de una mujer mayor, de una comunidad indígena en La Guajira, en Colombia, en Riohacha. Son mujeres que ahora se han vuelto muy populares y muy conocidas, las mochilas guayú, que son estas en tejido, con muchos colores y con figuras precolombinas. Y a esta mujer la conocí en Riohacha. Ella estaba en la calle tejiendo, porque ellas viven de eso, ¿no? Digamos que es un trabajo además ancestral y ellas viven de eso. ¿Qué pasa? Que pasan muchas horas. La Guajira es una zona muy desértica de Colombia y pasan muchas horas al sol. La tez de su piel es muy morena y aparte de ser muy morena, al estar expuesta también tanto tiempo al sol, suelen ser pieles muy ajadas. Eso hace que haya un contraste bastante fuerte con sus expresiones. Y esta mujer tenía una expresión que denotaba como la rudeza de su vida, de su transitar, pero también como si fuese una mirada nostálgica, ¿no? Esas miradas que te denotan nostalgia, o no lo sé, o melancolía, no te puedo decir que fuera tristeza tampoco, era una mirada nostálgica, una mirada que a mí cuando la tuve enfrente y puse la cámara fue como, yo quiero esta mirada, o sea, me encanta esta mirada y capturé el momento, hice la foto y luego tuve pues ocasión de hablar con ella, ¿no? Y ya me contó un poco su experiencia de vida, su trabajo artesanal, manual, de cómo hacen todo el proceso de elaboración de las mochilas, hamacas y una serie de tejidos. Pero realmente creo que es una mirada muy expresiva y yo en este viaje básicamente estaba buscando eso, ¿no? Las expresiones humanas, como evidentemente era un viaje personal, pero que yo lo convertí en un trabajo periodístico. Era una bitácora personal, pero a la par una bitácora de fotografía documental de eso que me iba encontrando por América Latina, de esas realidades, ¿no? O sea, bueno, justo esto era lo que te quería preguntar. Las personas que participan en este podcast normalmente son gente, que son amantes de los viajes como tú, pero se van de viaje por placer, no se van de viaje con un proyecto. ¿Por qué te animaste o por qué perseguiste ese proyecto de largo recorrido? Porque al final muchos periodistas lo que hacen es ir a un sitio, estar unos días, unas semanas y volverse a casa, masticar el proyecto y digamos venderlo, ofrecerlo o publicarlo, ¿no? En cambio tú optaste por un viaje muy largo. ¿Cómo fue la gestación de este proyecto y por qué? Sí, realmente, previo a este viaje había hecho otra serie de viajes no tan largos, pero que tenían el mismo fin, ¿no? Eran viajes en los que yo, efectivamente, como lo has dicho al principio, pues soy periodista. Y aunque nunca he ejercido como tal, porque realmente me he dedicado a otras áreas, pero pues siempre estaba ahí, esas ganas de querer contar, ¿no? Y querer contar realidades desde tu propia visión, no porque alguien te dice, o un editor te dice, tienes que ir con esta línea o tienes que contarlo de esta manera. Entonces, los viajes personales yo los he ido convirtiendo en viajes también documentales, que no solamente se quede en la experiencia personal, sino que yo pueda compartirlos y que pueda hacer una socialización, ¿no? de esa vivencia, y que a través de eso que yo muestro, que quizás técnicamente no sea perfecto, pero hace que las personas no solamente se queden con una historia de la viajera, ¿no? Sino que a través de mi visión y de lo que yo les doy a conocer, pues se acerquen a esas realidades. Este viaje, efectivamente no fue como llego a mi casa, cojo la mochila y me voy.
No, fue un viaje planificado, elaborado. Por lo menos 6 meses antes empecé a buscar un nombre porque lo quería plasmar como un proyecto documental y fotográfico. Y finalmente se quedó como el sur es el norte, ¿no? O sea, yo iba hacia el sur de América, pero ese iba a ser mi norte. Era como un juego de palabras con la brújula. Y finalmente eso, empecé a elaborarlo, a estructurarlo. Creé una página web, empecé a darle difusión, creé redes sociales para que la gente supiera que yo iba a hacer este viaje. Y bueno, digamos que ese es como el inicio de querer proyectarlo no solamente como una bitácora personal, sino como un proyecto que tuviese trascendencia. No sabía si iba a ser momentánea o muy a futuro, como ha sido el caso, ¿no? Porque esto me ha llevado años el poder llegar a esta estructura ahora, que es el proyecto es positivo. O sea, creo que ya está viendo la luz y bueno, ese digamos que es el fin. Supongo que como buena periodista, aunque no ejerzas como tal, te documentaste bien de historias que querías contar. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Con qué vibras más? ¿Qué es lo que más te motiva contar? ¿Qué tipo de historias o qué tipo de historias buscaste antes de ir? Supongo que muchas las encontrarías en el camino, pero ¿de las que ibas encontrando antes? Pues fíjate, yo estructuré la ruta, estructuré la logística, cómo podía desplazarme de un lugar a otro, cómo podía, a nivel de presupuesto, cómo me podía manejar. Pero lo de las historias, honestamente, lo fui dejando, lo fui dejando a lo que me iba encontrando, que creo que es la parte de permitirte la sorpresa, ¿no? Y lo emocionante de poder no estar ya con algo totalmente estructurado y cerrado, sino la libertad de descubrir esas historias reales, que era lo que yo quería. Y efectivamente es así, los viajes te permiten eso, ¿no? O sea, es encontrarte efectivamente con esa realidad directamente, cara a cara. Entonces, sí, tenía algunas ideas de decir, quiero ir a esta comunidad indígena o quiero ir a este lugar para encontrar, pero finalmente iba a los lugares y cuando vas detrás de la mariposa se escapa, ¿no? En cambio, cuando te quedas quieto un ratito, es como que la mariposa dice, pues mira, y te encuentra, no sé, es un poco la analogía, digamos, pero fue así. O sea, finalmente las historias fueron llegando a mí y muchas o algunas de ellas tuve la oportunidad efectivamente de que fuese una historia cara a cara. Por ejemplo, de tener evidentemente el contacto con esta persona o estas personas y que me contaran su historia de vida, ¿no? Y luego hacer, digamos que la parte fotográfica y convivir realmente, no de estar 20 minutos, sino de estar un tiempo, ¿sabes? Compartiendo realmente esa realidad. Otras simplemente se quedaban en momentos que yo iba viviendo y de los cuales iba haciendo un registro fotográfico, que también, digamos, que hacían parte del viaje, pero no era, digamos, que un encuentro tan directo. Entonces hubo de las dos cosas. Oye, mencionabas el presupuesto y los cálculos logísticos y demás. Si no me equivoco, ¿ibas con patrocinadores? ¿Buscaste patrocinadores o te financiabas solo con tus ahorros? ¿O cómo lo hiciste en esa parte? Pues mira, Pablo, esto es como de locos. Porque una cosa es cuando tú empiezas a hacer la planificación y te creas unas ideas fantásticas en la cabeza de esto lo voy a vender magníficamente y me van a dar un dineral o yo qué sé, ¿no? Pero resulta que la realidad es otra. Y entonces sí, conté con apoyo, digamos que en Colombia hay una revista que es una revista especializada en fotografía que se llama Revista Enfoque Visual. Les conté el proyecto y ellos pues se quedaron como nos gusta la idea y me dieron la posibilidad, por ejemplo, de en las ediciones impresas, pues eso, mandar mis reportajes y ir durante un año. O sea, en 5 ediciones impresas durante un año estuve haciendo reportajes y contando el viaje. Luego me dieron algún apoyo material, o sea, una mochila especial para llevar mi equipo fotográfico. Económicamente, digamos, en dinero, en cash, de nadie. Sí, por ejemplo, necesitaba, yo qué sé, una chaqueta cortavientos. Son costosas, te puede costar más de $400. Pues la marca Patagonia
que está en Colombia, en Bogotá, les conté el proyecto y me dijeron, pues no te damos dinero, pero necesitas la chaqueta, toma una chaqueta de Patagonia. Tigo, que es una empresa de telefonía, yo necesitaba tener cobertura en datos para ir contando pues por redes sociales. Igual, no hay dinero, pero mira, te vamos a dar tanta cobertura en roaming para que vayas contando esto. Ahora, ¿con cuánto dinero salí de Colombia? Y me vas a decir, pero ¿y con eso viajaste? Pues salí con $500 para hacer un viaje de 18.000 kilómetros. Dios mío, ¿y cómo te lo montaste? ¿Cómo lo hiciste? ¡Hola! Pues, a ver, supongo que las ganas te pueden más que cualquier cosa. Yo, no sé por qué, pero en algún momento dije, creo que con $500 llego. No, mentiras, yo sabía y era muy consciente de que no lo tenía. Pero bueno, a través de la página web que había abierto del proyecto, creé una campaña de crowdfunding a través de la cual, pues, lo de las campañas de crowdfunding, la gente te apoya económicamente y tú a cambio, pues, das regalos, digamos, ¿no? O compensaciones no materiales. Entonces, nada, de esa fue una manera de apoyo. Luego, por ejemplo, como se creó una red de seguidores, no mucha, pero la gente me iba siguiendo, cada vez que a lo mejor yo iba diciendo voy para tal sitio, pues oye, mira que tengo un amigo o un primo, te puedes quedar en mi casa y tal. Entonces era una forma, digamos que, de no gastar en alojamiento o en comida. El hecho de hacer que la gente se enamorara de mis historias, ¿sabes? Que no eran grandes historias, o sea, era la historia pura y dura de la batalla, del viaje, ¿no? Pues eso hizo que la gente se fuera enganchando como a una telenovela. Y finalmente eso, luego universidades o centros culturales que se interesaban por este proyecto, pues me invitaban a dar conferencias y la gente se volcaba. Yo les decía, me decían, ¿cuánto nos cobras por la conferencia? Y les decía, mira, si tienes un lugar donde yo pueda dormir, con eso me basta. Pero luego al final la gente, fíjate, buscas como que cuando no pides es cuando la gente más te da, o por lo menos es lo que yo he aprendido, ¿sabes? Es como dicen, no nos estás pidiendo nada. Vale, pues la gente en el auditorio al final se volcaba tanto con la historia que, no sé, ponían una cajita y me encontraba yo con $200, ¿sabes? Con, no sé, en Argentina me pasó, en Comodoro Rivadavia, que yo creo que alcancé a reunir $400 y con eso, porque ahí yo no tenía un centavo, no tenía un duro. Les diste pena. Yo creo. O se emocionaron mucho. Eso, no, pues pensemos en positivo, claro que sí. Yo creo que es eso. Oye, empiezas por Colombia, que es el país que te vio nacer, eres originaria de Colombia, aunque llevas muchos años por España, según nos has dicho. ¿Qué se siente o descubriste viajando con esa mirada fotográfica, con esa mirada curiosa, una nueva Colombia muy diferente a la que conocías? ¿Te sorprendió viajar por tu propio país en esa primera etapa del viaje? Sí, lo que pasa es que, a ver, previamente, y te lo voy a contar así muy cortito, precisamente había hecho un proyecto similar, que digamos que fue la antesala a El Sur es el Norte. Fue un proyecto de viajes por Colombia, donde efectivamente lo que quería hacer era descubrir esa Colombia que en algún momento, porque no se puede tapar el sol con un dedo, sabemos que sobre todo en los años 80 y 90 Colombia vivió un conflicto interno armado muy fuerte. Y todos, yo creo que la gran mayoría de los colombianos hemos sentido los efectos colaterales de ese conflicto y yo no era la excepción. Entonces en mi familia hubo situaciones muy difíciles, ¿no? Que me hicieron a mí incluso como hacer un autoexilio, como lo digo yo, y por eso terminé en Madrid, ¿no? Entonces, después de varios años yo decidí que quería volver a Colombia y de ahí surgió un proyecto de viaje por todo el país que se llamó Colombia, Colores y Contrastes, un viaje a la reconciliación. Volver a Colombia, ya no solamente en ese viaje, sino posterior, cuando empecé El Sur es el Norte, y redescubrirlo y darme cuenta que yo podía reconciliarme con ese territorio que en algún momento yo sentía que me había escupido, que me había vomitado, por así decirlo, y descubrir esa realidad de una Colombia vibrante, colorida,
con gente encantadora, para mí fue, o sea, ha sido de las experiencias más bonitas, porque efectivamente son viajes, es un viaje en el cual yo me reconcilié con el país. Has estado viajando sola, es un viaje que planteaste sola. ¿En algún momento de esos 6 meses, que fue un viaje largo, te sentiste, digamos, se les hacía raro a la gente con la que hablabas, con la que te relacionabas, que una mujer viajara sola? Sí, sí. Me pasó ahora, a ver, este viaje, hablamos del año 2015, que no es mucho tiempo, pero bueno, digamos que no es como ahora, o sea, de hace unos años a esta parte, 4 años o 3 años, digamos que es más habitual. Ya este tipo de situaciones en las que una mujer viaja sola son cada vez más recurrentes. En ese momento estamos en un punto medio, no es que fuera pionera ni mucho menos, pero tampoco estaba en el auge que está ahora, ¿no? Y sí, le sorprendía, y más sobre todo en estos países de América Latina. Cuando estás en Europa es algo como muy habitual, está normalizado, pero en América Latina siempre existe la prevención, ¿no? Pero es que América Latina es peligroso y lo sabemos, ¿no? Son territorios donde cualquier cosa te puede pasar. Y efectivamente es así, pero si te puedo decir, te aseguro que en ningún momento me sentí vulnerable por la condición de ser mujer y de viajar sola. O sea, fue, no sé, quizás la gente me decía, pero es que eres muy arriesgada, es que ¿cómo lo vas a hacer? Pues no lo sé, es que hasta que no lo vives, no lo sabes, ¿no? Y honestamente creo que es de las experiencias más maravillosas que he tenido. O sea, no tengo queja en ese sentido. O sea, es una experiencia de vida, una experiencia fotográfica, una experiencia increíble que no tengo queja a la hora de decir no, es que sí. Evidentemente, tienes siempre que estar por delante con tu autoseguridad. Yo era responsable de mí misma y nadie más. Entonces, eso hace que seas muy consciente y que no te expongas, ¿no? No es que vas a lo loco y no me importa, no, hay que medir, hay que calcular, es decir, le das espacio a la libertad, pero también a una responsabilidad contigo mismo, ¿no? Así que... ¿Sentiste racismo en algún momento o ser maltratada por ser de otro país? Muchas veces hay roces entre países vecinos, hay prejuicios, los colombianos son, bla, bla. ¿Te sentiste bien acogida en general? En general, acogida. Yo creo que América Latina o sea, son países, no sé por qué, pero somos como países muy hermanados. Quizás por los Andes, no sé cómo decirte, es como un sentir y un vivir de una región que no solamente se siente en un país. ¿Sabes? Así que no realmente ni rechazo ni racismo, es más, todo lo contrario. Cada vez que llegaba a un lugar que incluso, no sé, lugares apartados en Bolivia, en Perú, donde digamos que el hecho de tener información de otros países, aunque estés al lado, no es tan fácil, pues era como, y cuéntanos, y descríbenos, y ¿sabes? Querían saber qué comíamos. En fin, aparte de eso se suma que, claro, yo, como digo, también soy española de corazón y de, no sé, de tradiciones o de, no sé, me he hecho en este país también. Entonces eso era una mezcla, ¿no? Al final había momentos en los que yo terminaba haciendo una tortilla de patata, ¿sabes? Como plato típico de tu país, casi. Casi, con arepas. Sí. Te lo digo, así era como, vale, venga, arepas, ¿y qué complementamos? Pues hagamos una tortilla. Bueno, esta mezcla me la tienes que explicar otro día. Está muy buena. Joder, suena un mix bastante peculiar. El siguiente país, Ecuador, digamos, supongo que ahí ya empieza más un poco, permíteme la palabra, la aventura tal vez, o adentrarte más en otra cultura, en otras tradiciones, por mucho que seáis vecinos, o Colombia y Ecuador. ¿Qué recuerdas de aquel país, de tu tránsito por él?
Pues a ver, la primera ciudad a la que llegué en Ecuador fue Otavalo. Luego de Otavalo me fui a Quito, de Quito estuve en Baños, fui hasta el Cotopaxi, luego Guayaquil y digamos que ese fue el recorrido que hice por Ecuador. Se me quedan varias historias, como te decía, cada lugar efectivamente tiene su encanto y su historia particular. En Otavalo, por ejemplo, conocí también a una mujer tejedora allí. Tienen un mercado también tradicional de telares y conocí a una de estas mujeres y me contaba su historia de vida también, ¿no? En relación a todo el esfuerzo físico que le requiere, ¿no? El desarrollar su actividad. Luego también coincidió con que era el carnaval, era el mes de febrero y yo ingenuamente lo relacioné con el carnaval que se hace por esa fecha en todos los lugares, o en muchos lugares, ¿no? Y me sorprendió, por ejemplo, saber que para ellos realmente no era un carnaval como el que se hace, sino que es un carnaval, una festividad propia que tiene que ver con la llegada de las lluvias, la llegada de los cultivos, ¿no? Y entonces hacen un acercamiento con la Pachamama, es más, hacen una serie de bautismos relacionados con la Pachamama y los rituales van más encaminados a eso. Lo que pasa es que, bueno, luego lo mezclan un poco con lo tradicional de los carnavales. Eso, por ejemplo, luego en Guayaquil, el barrio de Las Peñas. El barrio de Las Peñas es un lugar mágico. Es un lugar de casas coloniales, de muchos colores y es el barrio bohemio y artístico. Entonces te sorprenderá la cantidad de galerías y de talleres de artistas que hay subiendo porque se está en la montaña. Así que, o sea, un lugar muy, no sé, muy bonito. Hay un museo que es el Museo de Julio Jaramillo, que es un músico ecuatoriano que en la mayoría de los países de América Latina le conocen. Entonces, el descubrir un poco también eso, digamos que esa tradición musical que es de otro país, pero que yo siempre la había sentido como mía, porque es música muy de los Andes, y boleros que se escuchan en la mayoría de países de América Latina, es como puntos de identificación y de encuentro. Y bueno, en Quito, por ejemplo, un lugar increíble, está la Escuela Quiteña de Restauración, ¿no? Bueno, Quito es un lugar especial donde todo lo que tiene que ver con restauración es muy conocido. Eso me sorprendió, o sea, el poder ver realmente cómo hacen todo el trabajo de restauración de obras de arte y de obras en conventos, en museos, pues es como, mira. Pensé que hablabas de restauración de comida. No, tú te quedaste con la tortilla de patata y la arepa. No. Digo, es que Andrea es una gourmet y entonces, claro, iba buscando la restauración, la comida. Oye, ¿cómo te movías de un país a otro o por dentro de los países? ¿Usabas autostop, el transporte público? ¿Cómo lo hacías? No, realmente el autostop siempre lo evité. Creo que, como te decía hace un momento, una forma de guardar mi propia seguridad era no exponerme. Digamos que este viaje iba un poco a la aventura, pero es decir, yo iba con equipo fotográfico, y no solamente por el equipo fotográfico, por mí misma. Es como que determiné que esa era una manera de poder resguardarme. Así que siempre lo hice de la manera más segura posible. Y utilicé siempre transporte público, autobuses, guaguas, combis, ¿no? Digamos que era la manera de poder movilizarme y transportarme. ¿Se nota mucho el cambio cuando entras en Perú, digamos, de un país a otro? ¿O por esas similitudes culturales que decías, andinas y demás, al final tienen más en común de lo que parece? ¿O notaste en el siguiente país, que fue Perú, mucho cambio a la hora de viajar? No, realmente, digamos que en ese aspecto Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia tienen similitudes porque están todos dentro de un área andina, ¿no? O sea, dentro de las montañas de los Andes. Se nota un poco la diferencia ya cuando entras en Chile, en Argentina y en Uruguay. Tenemos la misma sangre latinoamericana, pero sí que se ven otras tradiciones, otras costumbres.
En Perú específicamente, claro, no noté ese cambio. Es un país, además, digamos que bastante tradicional, digamos que con unos rasgos y una cultura andina muy marcada. Por ejemplo, me sorprendió muchísimo cuando llegué a Máncora, que está en el Pacífico peruano. Unas playas increíbles y hay una tradición surfera, muy grande. Y entonces es como que siempre piensas que digamos que las personas que se dedican a hacer surf están en Australia, en California, ¿no? En Indonesia, pero como que no piensas que hay una tradición y escuelas y niños, o sea, de la propia región, ¿sabes? Pues eso, formándose como surfistas. Y eso, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Y además lo hacen increíble. Algo que me han comentado mucho los viajeros que van por América Latina es que, bueno, al final es como una autopista, hay como una ruta un poco de viajeros haciendo más o menos la misma ruta. No sé si te pasaba que te encontrabas con viajeros o viajeras recurrentemente bueno, no sé, ¿no? Sí, realmente yo creo que casi todos los que vamos, como tú dices, en esta ruta, vamos un poco unos con viajes más cortos, más largos, pero vamos un poco como con el mismo fin, ¿no? De recorrer esa América Latina. Pero puntualmente, por ejemplo, ahí coincidí y conocí a un viajero que estaba dando la vuelta al mundo en bicicleta, que es Javier Colorado. Hombre, Javier, sí. De Colorado on the Road. Sí, sí, sí. Eso es. Pues con Javier, meses atrás, por cosas del destino, cuando yo todavía no había ni empezado mi viaje, me llegaron algunas notas de prensa o algunos enlaces donde yo supe de que él estaba haciendo un viaje, pero ni lo conocía ni sabía quién era, ¿no? Y por cosas de la vida, del destino, de la conspiración universal, pues en Machu Picchu, en Cusco, coincidimos en que en el combi o en el autobús que nos llevaba hacia Aguascalientes, pues era mi compañero de silla, de asiento. Ahí va, qué casualidad. Sí. Pero ¿cómo le reconociste? No, yo no le reconocí. Realmente él se sentó, o sea, era como un pasajero más que se sentó a mi lado y pues era mi compañero de asiento, con lo cual eso fue como, ¿qué tal? Y no, es que viajo, yo también, y tú, bien, yo también. Y nos empezamos a contar un poco las historias de viaje, hasta cuando me dijo, no, es que yo hago este proyecto y el flash me vino, o sea, fue como, pero yo a ti te he visto hace 3-4 meses atrás en unos reportajes en Colombia. Me dice, sí, pues soy yo. Le digo, pues mira, te he conocido aquí. Y claro, nada, pues eso, ahí nos conocimos y desde ahí luego, o por casualidad o porque ya lo programábamos, coincidimos en algún país más, en Bolivia y luego en Chile. Pero, y bueno, hasta ahora nos dura la amistad, ¿eh? Qué bueno, sí. Joder, Javier Colorado. Oye, en Perú tal vez sea uno de los países que tiene algunos de los lugares icónicos como el Machu Picchu, así más conocidos casi diría de América Latina. ¿Fuiste, por ejemplo, a Machu Picchu y esos lugares, aunque sean tan conocidos, emocionan o, como lo hemos visto tantas veces, puede incluso defraudar? Por las expectativas, estoy pensando, ¿no? Yo creo que, a ver, depende un poco de cómo lo plantees. Yo decidí ir a Machu Picchu primero por presupuesto y segundo por querer vivir mi propia experiencia, no en la ruta que te marcan los tours, ¿no? Pagando el tren, que es costoso y que llegas y haces una noche y luego subes a Machu Picchu y te regresas al día siguiente y ya está. O incluso en el mismo día vas y vienes y es como vas a hacer la foto de rigor y te regresas. No, yo dije, pues mira, yo me voy a ir por mi cuenta un poco, que la verdad fue un poco arriesgado, pero eso me permitió, digamos que estar con el tiempo para poder sentarme arriba en la cima, quitarme los zapatos, estar, no sé si 3-4 horas, ¿sabes? Frente a la montaña y era ella y yo.
O sea, llegó el momento en el que estaban todos los turistas, se fueron todos y nos quedamos 2, 3 personas. Entonces, te da la sensación de, claro, es un sitio totalmente turístico, al principio lo ves y dices, sí, me impresiona, pero todo el mundo viene a hacer la foto. Ahora, si te puedes permitir el tener ese espacio y ese tiempo para realmente vivirlo, y además yo me quedé 3 días, o sea, no fue un día para otro, con lo cual me permitió volver, ¿sabes? Y hacer un poco de senderismo, caminar por otras rutas, ver otras cosas, encontrarme con gente local que vive allí, ¿sabes? Con lo cual eso te hace pues verlo desde el otro punto de vista. ¿Qué lugar de Perú no debería perderme? Ese que tal vez no sea tan famoso y que me recomiendas. El desierto de Paracas. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Cómo es? No lo sé, fue un lugar que a mí me sorprendió. Me sorprendió quizás porque no me lo esperaba. Es esa sensación que tienes cuando lo has marcado en tu mapa y dices, vale, es que esto me vale porque me permite continuar en ruta, ¿no? Y digo, vale, me quedo ahí, hago un par de noches y luego continúo. Pero cuando llegas y te encuentras con un desierto increíble, con unos acantilados, con un color, una arena de un color increíble, amarillo, no sé, a mí me sorprendió muchísimo. Y luego nada, cerca están las Islas Ballestas, que también me sorprendieron muchísimo, porque digamos que dentro del viaje yo no tenía programado o previsto ir a Nazca, porque me desviaba, ¿no? Se desviaba mucho de la ruta que yo había marcado. Pero ahí también, digamos que encontré un poco de eso que me hubiera podido encontrar en Nazca, entonces me sorprendió. Creo que es un lugar que sí, que hay que ver, que hay que visitar y que no es algo que te aparece habitualmente en las guías de viajes. Genial, es justo lo que andaba pensando y buscando. Lo buscaré en el mapa porque no las conozco. Yo América no lo conozco apenas, la verdad. Así que muchas gracias. Cerramos otra vez los ojos y entramos a Bolivia, que fue el siguiente país, y te voy a preguntar por otra foto de las que tengas en tu exposición y en tu página web. Están visibles ahí, elsureselnorte.com, y que nos describas esa foto y el contexto. Pues Pablo, aquí me lo pones honestamente muy difícil. Si antes te dije que era complicado, esta pregunta es muy difícil porque Bolivia yo creo que es el país que fotográficamente a nivel de paisaje y de lugares más me sorprendió y más me cautivó. Yo si te diría, o sea, si me dijeras una foto, es que te puedo decir, es que es difícil de Bolivia para esta selección de la exposición. Me ha tocado entrar en una batalla conmigo misma porque para mí el Salar de Uyuni, que es el salar más grande, el salar más grande del mundo, 11.000 kilómetros cuadrados, es un lugar increíble, de verdad, es espectacular para mí, quizás porque sí lo sabía, lo había visto en fotos, pero el estar allí y verlo y vivirlo, para mí es como, no sé, fue de las experiencias visuales más increíbles. ¿Por qué? Porque no solamente es el Salar de Uyuni, sino que una vez que terminas el salar, además te encuentras con la isla Incahuasi, que es una pequeña isla, digamos un oasis que está ahí en medio del salar, que tiene unos cactus increíbles, gigantes, pero luego si empiezas a salir más hacia las lagunas, hacia la frontera con Chile, pues te vas a encontrar con lugares como el desierto de Dalí, que honestamente eso estar como en otro planeta. Son fotografías que parece que ni siquiera son reales. Es como, yo muchas veces digo que a veces la cámara no le hace justicia a lo que estás viendo, ¿no? Pues con esos lugares incluso era como, no sé, le está haciendo justicia y más, creo, pero aparte de eso es que era real, los colores, las formas, esa relación, además el nombre efectivamente del desierto de Dalí, ¿no? En comparación un poco de por ejemplo, lo que Dalí expresaba en sus obras, ¿no? Un poco relacionado con lo que él veía en Porligat, en el Cap de Creus,
digamos que está un poco extrapolado al desierto, ¿no? Porque es como si son formaciones rocosas que parecieran que estuvieran extraídas un poco de las obras de Dalí. Entonces, a mí es un lugar que me pareció increíble. Y luego tienes la Laguna Colorada, la Laguna Verde, que casi todas al fondo tienen una montaña nevada, un volcán. Entonces, y son sitios totalmente inhóspitos, es decir, no ves a nadie, no son sitios, sí hay mucho turismo, porque hay mucho turismo que ahora está yendo al Salar de Uyuni, pero no son lugares en los que te vas a encontrar fácilmente o habitualmente con gente constantemente, con lo cual es como un encuentro muy cercano y casi que para ti con el propio lugar. Entonces, a mí Bolivia, encontrar una foto es un poco difícil, porque ya te digo, o sea, en cada laguna, en cada montaña era como, esto es espectacular, o sea, es quedarte sin palabras. Antes hablábamos de los 4 primeros países que formaban parte de tu viaje y que sí que tenían muchos vínculos en común. No sé si en Chile ya es cuando empezaste a notar un cambio cultural más importante, de desarrollo económico tal vez, de infraestructuras. ¿En qué cambió el hecho de estar en Chile para ti y para tu viaje? Bueno, realmente creo que la parte norte de Chile, Antofagasta, Calama, esa parte de arriba del desierto de Atacama, yo creo que se sigue pareciendo un poco culturalmente, económicamente y socialmente al resto de los otros 4 países de los que hemos hablado. Quizás ese cambio lo empiezas a ver un poco más de la parte centro del país hacia el sur, ¿no? Santiago de Chile. Pero, por ejemplo, me sorprendió mucho porque en Antofagasta ahora mismo o en ese momento en el viaje, creería yo que ahora quizás las cosas han cambiado, o esperaría que sí. Chile no es un país que tenga, digamos que raza negra o personas de raza negra, digamos que no es lo habitual, ¿no? Entonces, ha empezado a venir una parte de migración a esta zona de Antofagasta de países como Colombia y Ecuador, ¿no? De zonas del Pacífico, sobre todo del Pacífico colombiano y del Pacífico de Ecuador, que son de raza negra. Y me sorprendía porque ellos estaban realizando un intercambio cultural que les estaba costando bastante, porque digamos que Chile no estaba acostumbrado, quizás es como España hace, no sé, 30 años quizás atrás, que ver una persona de raza negra era como, ¿no? Es un poco extraño, no es lo habitual. Y entonces, claro, empecé a encontrar estas historias de vida, ¿no? De gente que había decidido migrar allí a Chile, a Antofagasta, porque esa es una zona minera bastante, digamos que importante, donde económicamente pues hay digamos que unos ingresos importantes. Entonces, muchas personas de estas zonas del Pacífico, de Colombia y de Ecuador, pues habían decidido migrar allí. Claro, y empezaban sus procesos de integración, ¿no? Con el país y con la cultura, y tanto para ellos como para los chilenos, pues era ese proceso, ¿no? Esa transición de poder encontrar la integración. Entonces eso me llamó la atención. Y para ti como viajera, ¿qué tal fue? ¿Qué tal resultó viajar? ¿Fácil? ¿Por Chile? Sí. Sí, realmente es lo que te digo, Pablo. No fue en ninguno de los países, no hubo problemas, no hubo inconvenientes, o sea, en ningún sentido, ni a nivel logístico, ni a nivel personal. Oye, Andrea, pero qué viaje más aburrido, ¿no tuviste ningún problema? Hombre, alguno ahí piensa ver que todo, vale. Algo ha surgido seguro. Vale. Yo casi al principio te dije que había salido con $500 y que que a lo largo del viaje las cosas se habían ido dando y que lo había podido llevar a cabo, ¿no? Todo. Pero hubo un momento de inflexión cuando estuve en Perú, cuando llegué a Lima específicamente. A mí, bueno, digamos que el hecho de comer fuera de casa me suele sentar bastante mal a la tripa, a muchos yo creo, ¿no?
Y me había puesto malísima, llevaba casi todo Perú mal. Vaya. Y en Lima, además, me quedé sin un duro. Nada, cero. No tenía nada de dinero. Entonces ahí fue un punto de inflexión que para mí fue un problema y no lo fue. Es decir, son esas cosas, como digo, es un punto de inflexión en el cual o decides abandonar o no sabemos de dónde sacamos la fuerza y la voluntad y la creatividad, ¿sabes? Para continuar. Con lo cual, yo siempre me había proyectado en un viaje a 18.000 kilómetros y yo solamente veía la meta, ¿sabes? Era como mi meta. Cuando me pasó esto, que me vi enferma, que dije, tengo dos opciones, estoy enferma y me puedo regresar a Bogotá o a Madrid, pues mañana y ya está, y hasta aquí fue el viaje, o busco opciones. Opciones, claro, necesitaba dinero inmediato. Eso no era tan sencillo, conseguir dinero para 18.000, para el resto de los kilómetros, 12.000 kilómetros o los que fueran. Decidí empezar a fraccionar, o sea, mi gestión del conflicto fue empezar a gestionar el viaje por los trayectos cortos, conseguir el dinero y lo que necesitaba para ese siguiente destino. Es decir, necesitaba ir de Lima a Paracas, ¿no? Vale, pues ¿cuánto dinero necesito? ¿Cuántos días me voy a quedar? ¿Cómo me voy? ¿En qué transporte? Vale, me cuesta tanto el autobús, me quedo tantas noches, me cuesta tanto el hostal, ok. Presupuesto, Sí. digamos, por decirte algo, $100. Ok, ¿cómo consigo $100? Vale, pues busquemos opciones. Una opción, de entre las que tantas te dije antes, fue que empecé a tocar las puertas de medios de comunicación locales. Entonces les contaba la historia, les decía, mira, estoy haciendo este viaje. Si quieres me puedes hacer un reportaje, no porque fuera yo importante, pero a lo mejor les interesaba contar la historia. Pero si necesitas reportaje fotográfico o que vaya y cubra algo puntualmente, te puedo hacer un reportaje y me das unos honorarios por eso. Entonces, esa fue una manera. Buenísimo. ¿Sabes? Ok, ofrecía el trabajo, me lo daban y perfecto. Y otra opción era, vale, necesito dormir. Pues creo que esto lo hacen muchos viajeros. Contactas con hostales y yo les contaba, oye, mira, voy a hacer este viaje y quiero saber si a cambio de que pueda limpiar las habitaciones o os ayude en la cocina o no, si me podéis dar alojamiento. Unos te dicen que no y otros te dicen sí, vale, perfecto. Bueno, los problemas agudizan el ingenio, por eso también quería preguntarte, no por el morbo, pero qué interesante esa manera de pensar, de fraccionar el viaje, eso lo hace más asequible todo, ¿no? Y al ver que puedes, empodera, como te da más fuerzas y ganas de seguir hasta adelante. ¿Cuál fue decías que tenías muy clara la meta, 18.000 kilómetros decías, ¿cuál fue el punto más austral al que querías llegar y que llegaste ¿Y qué se siente llegando ahí? Bueno, no era al final, yo creo, ¿no? Porque luego subiste hasta Uruguay, pero ¿qué se siente ahí llegando? Uy, ¿ya he llegado hasta el fin del mundo? Sí, efectivamente. Digamos que yo tenía los 18.000 kilómetros y mi punto final de recorrido era, bueno, el último país era Uruguay, pero regresaba a Buenos Aires y desde ahí empezaba la vuelta en avión, ¿no? Pero realmente un punto para mí importante en este viaje era poder llegar a Ushuaia. Pero más que llegar a Ushuaia era llegar al faro del fin del mundo, del libro de Julio Verne, ¿no? Que a ver, que te dicen que sí es, que no es. Al final no sabes qué tan verdad o qué tan cierto es o no es. Pero para mí era como, yo tengo que ir al faro del fin del mundo. Y para mí ese era un punto. Una vez que yo llegara a ese lugar era como, ok, ya, me puedo dar por bien servida, ¿sabes? Es como... Y efectivamente, antes te decía que cuando llegué a Comodoro Rivadavia, yo como raro no tenía dinero, porque ya te digo, yo iba fraccionando el viaje y según iba avanzando, pues iba consiguiendo dinero para el siguiente lugar. Y en Comodoro fue como, vale, se me irán unos $400 como poco para ir a Ushuaia, ¿no? Y, ok, bueno, finalmente terminé dando unas conferencias en la universidad ¿Santiago? No, en Santiago no. Eso fue en Argentina.
Y ahí terminé dando unas conferencias en una universidad, en la Universidad San Juan Bosco, y en unos centros culturales, y entonces ahí la gente se volcó mucho con el proyecto y económicamente me apoyaron. Eso me permitió ir hasta Ushuaia, que fue una travesía y una locura, porque además hacer ese viaje, no en avión, sino por tierra, es atravesarte la Argentina profunda, inhóspita totalmente, llegar a Magallanes, ¿no? Y bueno, es que no sé ni cómo contártelo, porque es una travesía bastante particular, hacerla por tierra y además en invierno. ¿Por qué cuéntamelo, porque es bastante particular? Porque en los autobuses no hay turistas, porque todos los turistas que llegan a Ushuaia quieren hacerse la foto con el cartel del fin del mundo, pero no sentir que han llegado al fin del mundo. Y yo quería sentir que había llegado al fin del mundo, y eso supuso hacer una travesía en autobuses y en ferry, ¿no? Bastante larga, no recuerdo bien si fueron 14 horas o más, en autobuses locales donde no hay turistas, donde no hay calefacción en invierno, y eso supuso frío absoluto, trayectos muy largos donde no ves nada, no hay nada, absolutamente, no puedes parar a tomarte un café o decir, mira, o el del autobús, para y aquí, no. Entonces ¿querías llegar al fin del mundo? Toma tu fin del mundo. Oye, ¿y en invierno eso fue deliberado o eras consciente de que estabas yendo allí en invierno? Porque tiene que ser bravo, ¿no? Frío, salvaje, desapacible. Bueno, fue frío, honestamente, por temas de equipaje. Yo no iba muy cargada con ropa ni con cosas muy específicas para el invierno. Creo que aguanté y soporté. Pero no te creas, es como, no sé, el invierno, o por encontrar una similitud, es como los inviernos aquí en Europa cuando estás no sé, en el Pirineo aragonés, es decir, montaña, nevada y las temperaturas, digamos que habituales para esa época. Con lo cual, yo, es verdad, no iba muy preparada en cuanto a ropa, pero me las apañé, ¿sabes? Pero era por una cuestión de peso en mi equipaje, no podía, o sea, yo tenía que ser muy práctica, llevaba 3 camisetas, 2 pantalones, unas mallas, unas zapatillas y unas botas, y 2 chaquetas, o sea, ese era mi equipaje, con lo cual... Lo llevabas todo puesto encima en Casi. esas fechas, supongo. Oye, ya estamos llegando al final del viaje, que fue en Uruguay, si no me equivoco. Sí, luego digamos que una vez que salí de Chile, que hice ese recorrido que te digo por el norte, luego estuve en Santiago, luego en Viña del Mar, en Valparaíso, que son cada uno con sus particularidades y sus lugares increíbles, decidí ir por tierra hacia Argentina. Dio la casualidad que en ese momento había hecho erupción un volcán, y entonces tuve que suspender mi entrada a San Martín de los Andes 2 veces, porque todas las cenizas estaban llegando a territorio chileno. Pero bueno, finalmente logré entrar San Martín de los Andes, pasé por Bariloche, estuve en Bariloche, y de ahí atravesé en diagonal Argentina y me fui a Comodoro. O sea, entré por la parte de Chile y me atravesé casi toda Argentina en diagonal hacia el sur hasta llegar a la zona del Atlántico, que es Comodoro Rivadavia. Ahí ya te digo, hice lo de Ushuaia, que es lo que te acabo de contar, y finalmente fui hacia Buenos Aires. Buenos Aires, bueno, digamos que es una ciudad como Santiago de Chile, como Bogotá, una gran urbe, donde hay un movimiento cultural increíble, y yo por lo menos quería, a mí me encanta el tango, ¿no? Quería escuchar, no sé, Amelita Baltar, Goyeneche, ¿no? Como vivir un poco eso, a ver si era de verdad. Y digamos que efectivamente se ha ido perdiendo un poco, como en muchos lugares, pues se van perdiendo algunas tradiciones, pero bueno, me encontré con que todavía hay como mucha fuerza en torno a la cultura del tango, y eso me encantó. Y nada, finalmente el viaje, ya luego me fui a Uruguay,
fui por Colonia del Sacramento y a Montevideo. Y Colonia del Sacramento fue también un lugar de esos que me sorprendió, ¿no? Que como que no esperas encontrarte. No sé, es como un lugar detenido en el tiempo. No, realmente no sé si lo hacen a propósito, yo creo que sí, pero yo creo que ya hace parte un poco como de su identidad. Entonces te encuentras el solo hecho de ver es que yo creo que toda la ciudad está llena de coches de los años 40, 50 y es a mí que me fascinan los coches clásicos, los coches antiguos, era como, no sé, como una pequeña Cuba, quizás, no, evidentemente con sus diferencias, pero era como encontrarte eso en La Habana, pero en Uruguay, y fue como sorprendente, ¿no? Y nada, o sea, fue un lugar que me sorprendió muchísimo. Está el Río de la Plata, ¿no? Que comparte con Argentina y es una zona, digamos que bastante bonita, vinícola y con mucha tradición, así como el norte o la parte de Buenos Aires, ¿no? La parte de Montevideo y esa parte de Colonia del Sacramento, ellos tienen también unas tradiciones europeas por la migración, ¿no? Europea, pues bastante arraigadas. Entonces, no sé, su comida, el vino, ¿no? La música, el bandoneón, es como que te hace estar ahí en un ambiente totalmente bohemio, no sé si hasta literario, y eso te da pie, por ejemplo, a decir sí o sí, yo es que cojo a Galeano y vamos, o sea, me como entera las venas abiertas de América Latina, ¿no? Para mí, además, este viaje siempre estuvo marcado, o sea, tenía bandas sonoras, ¿sabes? Ahora que te hablaba del bandoneón, me encanta la música y siempre estoy relacionando los lugares con sus propios ritmos. Y muchas veces, y esto creo que lo vi en alguna película de León de Aranoa, creo, la de princesas, que decía que si puedes sentir nostalgia de lugares o de cosas que nunca has vivido, ¿no? Y yo sentía nostalgia. A través de la música. Sí, yo sentía nostalgia a través de la música. Y fue increíble esa relación, ¿no? De cuando yo estaba en ese lugar, en Montevideo, por ejemplo, conocí a un hombre en su taller que reparaba bandoneones y me contó su historia, estuvimos hablando, estuvo tocando para mí, yo sola ahí en su taller y sentía, o sea, esa evocación de esa nostalgia como si lo hubiera vivido y yo decía, puedes sentir nostalgia de cosas que no has vivido. En su momento la sentí, ahora la estoy viviendo y es una sensación muy particular. Qué curioso, sí. Oye, hablando un poco de nostalgia, recuerdos, digamos que el viaje acaba, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es eso, el hecho de... ¿Qué sentiste al acabar el viaje y cómo fue el regreso? Pues bueno, yo realmente no tuve mucho tiempo para digerirlo porque yo venía colaborando con un festival de cine aquí en León, en Castilla y León, y yo ya había adquirido un compromiso de que terminaba el viaje y a la semana yo tenía que estar aquí con el festival. Entonces fue una semana en la cual yo llegué a Bogotá y terminé el viaje y no me dio tiempo a digerirlo. O sea, fue como, vale, dejo mochila, que necesito llevarme a España, esto, voy para el festival, pero además era una estancia larga, con lo cual era hacer maletas para no saber cuánto tiempo me iba a quedar nuevamente aquí. Y en ese momento no lo digerí, ni siquiera. Yo creo que lo empecé a digerir como 6 meses después, porque yo llegué, me incorporé al festival y estuve trabajando, en fin, luego otro trabajo con una fundación y a los 6 meses fue como que paré un poco. Incluso 2 meses después de terminar el viaje y que hice un pequeño receso con el festival, me dio por hacer el Camino de Santiago. Mira. Que además terminé con unas ampollas en los pies y yo creo que fue precisamente por eso, porque, es decir, yo creo que no le di tiempo a empatar una cosa y a digerir, ¿no? Y me metí en otras rápidamente.
Y creo que esto, o sea, sí que necesita su tiempo para que decante. Y cuando las cosas decantan, las ves en perspectiva. Y entonces a partir de ahí empiezas a analizar y a ver realmente qué pasó, cómo pasó, ¿no? Y después de eso, fíjate, han pasado ya unos años, por fin, desde hace un año, he empezado a crear el proyecto expositivo, a hacer, digamos que la selección de las fotografías, plantearlo como un proyecto expositivo, no ha sido nada fácil, ¿sabes? Y creo ahora que estoy haciendo otra vez un viaje dentro de ese viaje. Creo que además esa es la parte incluso hasta más interesante, cuando por fin puedes hacer y retomar ese viaje y vivirlo nuevamente a través de las imágenes, de los escritos y recordar los lugares, los sitios, la gente, ¿no? Y ahora yo ya llevo un buen tiempo en el que estoy otra vez haciendo esa, o sea, reviviendo y haciendo ese decante del viaje. Es muy bonito eso que dices, porque es verdad que hace falta como eso, que deje el pozo, ¿no? El viaje. Al principio, cuando llegas, bueno, en tu caso si te pusiste a trabajar no tendrías tanta ocasión, pero yo recuerdo que cuando volví de mi viaje, al final todo te parecía como importante, todo te parecía, bueno, que lo tenías muy presente todo, pero luego con el paso del tiempo es cuando te das cuenta de qué hechos te han marcado, qué te han hecho cambiar. Y quería preguntarte también, ya para ir acabando, ¿en qué es diferente la Andrea de la que se fue a ese viaje de la que volvió, si es que notaste cambios? Yo creo que un viaje, por pequeño que sea, siempre te va a dejar un cambio y siempre te va a dejar una perspectiva diferente a la que traías. Te va a hacer una apertura de mente, te va a hacer una apertura emocional con la cual nunca vas a ser el mismo, nunca vas a ser la misma persona. Entonces, este viaje, aparte de efectivamente de ser un proyecto documental y periodístico, digamos, suponía para mí un reto personal, por una serie de circunstancias personales también, digamos que ligadas a temas de salud, que en algún momento iban a ser como muy trascendentales en mi vida y donde parecía que como que todo llegaba a su fin, ¿no? Y fue como, no, ¿y qué pasa si vale, si la vida me tiene un día o 2 días, pero quiero hacer lo que realmente me apasiona, ¿no? Ahora han pasado muchos años y aquí sigo todavía, ¿sabes? Pero era un reto conmigo misma, era un reto personal, en el cual, que era un reto físico, ¿no? En el cual yo tenía que verme a mí misma con mis fuerzas físicas y mentales para continuar, ¿no? Y el aprendizaje es infinito, o sea, no te puedo describir, ya no solamente en conocimiento, ¿no? Porque no es solamente el conocimiento y el saber, vale, esta ciudad se fundó en tal año y estos son los monumentos, y no, es el hecho de verte más humano, ¿no? Y de poder ver otras realidades y sentir otras realidades diferentes, mejores o peores a la tuya, pero que te hacen ser totalmente humano. Entonces, eso hace además que todo aquello que está relacionado con nuestro ego, ¿no? A lo mejor nos lo planteemos. No te voy a decir que vas a ser la persona más humilde del mundo y que a partir de ahí no te va a salir. Pero seguramente en el momento en el que sientes que ese ego más fuerte va a salir, es como que dices, algo me tuvo que haber enseñado todo esto, ¿no? Y es reconocerte también en el ser humano, en los otros, en sus diferencias y en sus semejanzas. Andrea, ¿dónde podemos buscar un poquito, bueno, conocer más de tu trabajo, de esta exposición que estamos hablando, del viaje? ¿Tienes página web, redes sociales? ¿Cómo podemos fisgar un poquito más? Pues mira, ahora tengo un par de personas también que me están echando una mano con esto del proyecto expositivo. Lo queremos mover, digamos que está en esa fase en la cual ya está planteado todo el proyecto, y lo estamos moviendo para ver de qué manera le damos salida a través de centros culturales, quizás de las propias embajadas de los países visitados.
centros culturales. Bueno, estamos mirando diferentes formas de hacer la musealización del proyecto. Hay una página web que es www.elsureselnorte.com y bueno, ahí planteamos un poco lo que ha sido el viaje y sobre todo le estamos dando énfasis al proyecto expositivo, ¿no? A la propuesta expositiva. Y luego en Instagram estoy también como el_Sureselnorte. Y ahí nada, de momento vamos a ir creando, porque es verdad que durante un tiempo como lo dejé aparcado el proyecto de la exposición, pues no, digamos que no le di movimiento a redes y bueno, estuve en otras actividades profesionales. Ahora lo estoy retomando y entonces bueno, en redes sociales o en Instagram está como el_Sureselnorte. Bueno, todas estas páginas web y redes sociales las pongo en la entrada que haremos en ungranviaje.org, donde también he puesto algunas fotos que me ha enviado Andrea, preciosas por otro lado, y nada más me queda que darte las gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo y desde luego desearte lo mejor para esa exposición futura que va a recorrer toda España por salas expositivas, mostrando las realidades que hoy nos has dado, bueno, nos has explicado unas pinceladas nada más. Pues Pablo, yo creo que estoy sumamente agradecida, el placer es mío. Creo que conocerte a ti, saber que además estás como súper volcado y bueno, estáis súper volcados con todo el tema de los viajes y dar a conocer estas historias de personas que como yo, de alguna u otra manera, les apasiona viajar y contar historias desde su perspectiva, pues para mí es un privilegio. Así que muchísimas gracias y bueno, cuando sea la exposición, si estamos en Madrid, espero verte por ahí. Bueno, hombre, brindaremos, claro que sí. Y que sí, que así sea. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.